Arrancaron los octavos de final de la UEFA Champions League y acá vamos a repasar cada uno de los partidos que nos ha dejado esta primera instancia de este torneo tan popular a nivel de clubes en el mundo. Sean todos bienvenidos acá en Algoritmo de Gol, espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales, no olviden de dejar su like, en suscribirse y seguir apoyando el contenido para que podamos seguir creciendo hacia más personas. Y sin más palabras de por medio, empezamos con el video. Bueno, hay que empezar con lo que pasó el último martes 4 de marzo, ¿no? Donde se inició la jornada de los octavos de final de la Champions con un partido sumamente importante y que claramente estamos hablando de lo que fue el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El conjunto de Carlo Ancelotti enfrentaba al que era prácticamente su bestia negra a lo largo de las últimas temporadas, como lo ha sido el conjunto colchonero. Algo que terminaría de romperse en esta temporada, porque al fin y al cabo el Madrid no le ganaba al Atlético hace bastante tiempo. De hecho, la temporada pasada el Real Madrid perdió tan solo 2 partidos en toda la campaña. Esos 2 partidos fueron contra el Atlético, uno por Liga y otro por Copa del Rey, por lo cual hablamos de que el conjunto colchonero ha sido un hueso muy duro de roer para el conjunto blanco, que en esta vez se pudo quitar esa espina contra el equipo de Diego Pablo Simeone. En el minuto 4 se abriría el marcador con un gran gol de Rodrigo Goes, el brasileño le ganaría la espalda a Javi Galán tras una muy buena asistencia de Federico Valverde, engancharía hacia adentro y anotaría un verdadero golazo. Pero un mejor gol vendría después, porque en el minuto 32 Julián Álvarez desbordaría a Eduardo Camavinga, le rompería la cintura al francés y le pegaría al arco. Un verdadero golazo del argentino, el araña, que ya le había anotado el conjunto blanco en una fecha de liga, en el último empate 1-1 en el Santiago Bernabéu, por lo cual estaba dulce de cara a portería y principalmente contra el equipo merengue. Ya después de eso el Atlético crecería, tendría ocasiones en donde no tendría alguna jugada que digamos que Courtois salvó el 1-2, pero tenía aproximaciones más claras. Algo que el Real Madrid, si no lo matas, te va a matar a ti. Y eso es lo que pasó, porque Brahim Díaz en el minuto 55, tras un buen contragolpe, y mejor dicho, tras una muy buena jugada individual, en una baldosa, como se le dice últimamente, termina sacándose la marca de diferentes jugadores, específicamente de José María Jiménez, y la pone en el palo más lejano de Jan Oblak. Ahí el jugador marroquí ahora, Brahim Díaz, anotaba un verdadero golazo para que el Madrid se ponga en ventaja del partido y en la serie. Ya después de eso no habrían aproximaciones claras, el Atlético intentaría con un remate de Josema que se pasaría por encima del travesaño, el Madrid tendría una ocasión sobre el final para poder sentenciarlo con Vinicius Junior, pero nada más. Todo se va a definir la siguiente semana en el estadio del Atlético de Madrid, donde nos espera un derbi caliente, apasionante, y donde veremos si el conjunto merengue hace respetar la historia y elimina el conjunto colchonero, o si los de Simeone dan la sorpresa. No solo ese partido se jugó el último martes, sino que también hubieron otros resultados que llamaron la atención. Específicamente vamos a hablar de lo que fue el Arsenal 7 PSV 1, un partido donde se juntaban dos equipos históricos que no pasaban por un buen momento actual, por decirlo así, en el fútbol internacional. Recordemos que el Arsenal, su último gran logro a nivel internacional fue llegar a la final de la Europa League en el año 2019, pero se comió una goleada fea, y su última final de Champions fue en el año 2006. Algo que para recordar ese equipo tenemos que volver al equipo de Arsène Wenger, Thierry Henry, entre otros jugadores cracks, pero era un partido sumamente para la melancolía de aquellos fanáticos que han gozado del buen fútbol de los Gunners, y por qué no, de aquel PSV que para nosotros los peruanos recordamos muy bien por Jefferson Farfán. En cuanto a las acciones del partido, en el primer tiempo, en el minuto 31 prácticamente todo estaba liquidado, ya que el primer gol llegaría por parte de Jurrien Timber tras un buen centro de Declan Rice. El defensor neerlandés aparecería para ganar de cabeza, y posterior a ello en el minuto 21 se juntarían dos canteranos, ¿no? Se juntarían Lewis Skelly y Nwaneri
para que entre ellos dos la jugada del segundo gol se arme, ¿no? Luis Skelly se sacaría la marca de diferentes jugadores rivales para que la pelota caiga en el medio y Nwaneri anote el 2-0. Ya el 3-0 sería mérito total del español Mikel Merino, que se sacaba la presión del defensor rival Flamingo, porque el jugador, el inexperto defensor del PSV Eindhoven de tan solo 22 años quiso apoyarse en un compañero, algo que al fin y al cabo no le terminó funcionando ni saliendo bien, y al final Merino aprovechó para anotar el 3-0. Ya sobre los últimos minutos habría un penal por parte de Thomas Partey contra Luuk de Jong, el cual sería cobrado para que Noah Lang descuente el partido y ponga el 3-1, pero ya en la segunda mitad sería una masacre por parte del Arsenal. A Martin Odegaard aparecería para anotar el 4-1, luego Leandro Trossard, tras una muy buena combinación de pases con Roberto Calafiori, anotaría el 5-1. Odegaard volvería a aparecer para anotar el sexto tras romperle el arco al golero rival, y Calafiori sentenciaría todo con el último gol del partido para marcar el 7-1. Una serie que prácticamente ya está sentenciada. Arsenal con esto creo yo que sella su pase a la siguiente instancia, en donde jugará contra el ganador del Real Madrid o Atlético de Madrid. Así que prácticamente habrá que esperar quién de estos dos será el próximo rival del equipo de Mikel Arteta. Siguiendo con la jornada del martes, Aston Villa le ganó al Brujas 3-1, un Brujas que venía a ser la revelación del campeonato porque había eliminado al Atalanta, un Atalanta que se ha hecho fuerte esta temporada en la Serie A, principalmente por haberle, o mejor dicho, por estar peleando el campeonato, el Scudetto de la Serie A equipos como el Inter, como el Napoli, y también por haber sido aquel equipo que le quitó el invicto al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso la temporada pasada en aquella histórica final de la Europa League, donde Ademola Lookman se marcó con 3 golazos. Pero hablando específicamente del Brujas, un Brujas que hizo un partido correcto, creo que termina padeciendo más que nada por errores defensivos, porque el primer gol de Aston Villa es un golazo de Leon Bailey, pero después encontraría el mérito el equipo belga en empatar el partido con De Kuyper, pero ya en la segunda mitad unas cuantas acciones infortuitas por parte del conjunto local terminaría costándole caro para que Aston Villa se lleve la victoria, porque un autogol por parte de Michelin y luego un gol de penal de Marco Asensio tras una falta en el área termina sentenciando lo que fue el partido. No creo que la eliminatoria, creo que Brujas tiene lo necesario para poder darle vuelta o al menos llevar el partido incluso a los penales, tomando en cuenta que el Aston Villa está en un momento, por decirlo así, delicado. Ha fichado a jugadores como Marco Asensio o Marcus Rashford, pero no estoy tan seguro que también pueda irle en esta Champions League, tomando en cuenta que a pesar de que se ha llevado un resultado importantísimo, creo que el mérito principal de la victoria hoy del Aston Villa es más que nada algunos errores defensivos que le ha costado caro al conjunto local. Así que habrá que ver cómo se desarrolla esta serie y si Aston Villa tiene lo necesario para seguir avanzando de fase, o si al fin y al cabo Brujas puede dar la sorpresa. Y tenemos que seguir hablando de la jornada del martes, donde el Borussia Dortmund y el Lille empataron 1-1, un partido donde realmente no pasó mucho. Lo más rescatable fue que tenemos en este partido el gol de la jornada, que es el de Karim Adeyemi, porque en el minuto 22 el delantero del Borussia Dortmund, tras un tiro de esquina, empalmaría la pelota de una manera mágica y majestuosa, diría yo, que nos hizo recordar aquel gol histórico o icónico, por decirlo así, de Thiago Alcántara alguna vez con camiseta de Liverpool, ¿no? Donde le empalma muy bien con la palma del botín. Es un verdadero golazo el que marca Karim Adeyemi, y donde al fin y al cabo el Borussia Dortmund empata con el Lille 1-1, y donde habrá que ver cómo se resuelve esta eliminatoria para ver con quién va a jugar, mejor dicho, quién va a jugar la fase de cuartos de final, que su rival saldrá entre el Benfica y el Barcelona, partido del cual hablaremos de la jornada del día miércoles. Pasando con la jornada del día miércoles, todo empezaría con el triunfo tempranero por parte del Inter sobre el Feyenoord con goles de Marcus Thuram y Lautaro Martínez, un Feyenoord que viene mal en la liga neerlandesa para ser el equipo que es, por como conocemos, un equipo histórico y que siempre pelea arriba. Hoy por hoy el Feyenoord está en la cuarta posición del fútbol neerlandés, con Robin van Persie como entrenador de último minuto, tomando en cuenta por los malos resultados. Si bien Feyenoord fue la sorpresa al eliminar al Milan en los 16avos de final de la Champions,
hoy no pudo ante el equipo que actualmente es el puntero de la Serie A, como lo es el Inter de Milán. Y con goles de Thuram y goles de Lautaro Martínez, el partido se les hizo muy sencillo, la verdad. E incluso Zielinski terminó errando un penal para el Inter de Milán, por lo cual el partido pudo terminar en goleada. Pero para los buenos intereses del conjunto neerlandés la diferencia no es tan amplia, pero es muy complicado que se pueda remontar la eliminatoria. De estos dos rivales saldrá el rival del partido que vamos a hablar a continuación, el cual es Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen. Y claro, sí, hay que hablar de lo que fue este partido, donde no hubo muchas emociones, por decirlo, que fue un partido parejo, donde ambos equipos atacaron a más no poder. No, la verdad es que el Bayern Múnich fue completamente superior de inicio a fin en todo el encuentro. Un Harry Kane que en el primer gol él mismo genera la jugada para encontrar a Michael Olise, que tira el centro para conectar de cabeza con el delantero inglés, y donde el Bayern Múnich fue una pisonadora. No es el Bayern que recordamos de Flick, el de Heynckes, el de Guardiola también, por decirlo de alguna manera. Pero es un equipo que con Kompany ha sabido encontrar el rumbo, le ha sacado una buena ventaja de puntos al Bayer Leverkusen en la Bundesliga justamente, y que también rompe su mala racha ante el conjunto de Xabi Alonso, porque la temporada pasada el equipo de la Aspirina termina goleándolo por 3-0 como local, le saca un empate del último minuto para mantener su famoso invicto. También recordemos que esa temporada empataron 1-1 en el Allianz Arena y venían de un empate sin goles en la cancha del Bayer Leverkusen, donde justamente el conjunto de Kompany sacó una buena ventaja en el liderato, por lo que este partido podía ya marcar qué equipo estaba mejor parado actualmente. Y actualmente el Bayern Múnich demostró con superioridad que es un conjunto mejor parado y que puede hacerle mucho daño al conjunto de Xabi Alonso. Es por ello que el 1-0 daba las sensaciones de que el partido podía acomodarse mucho a favor del equipo bávaro, y ya en la segunda mitad un error grosero del portero del Bayer Leverkusen le termina dando el 2-0 a Jamal Musiala, que insistió en luchar ese balón, y luego un penal absurdo por parte de Tapsoba sobre Harry Kane termina sentenciando el partido y yo creo que la eliminatoria, porque el Bayern Múnich termina ganando 3-0, una eliminatoria muy difícil. Incluso hay que mencionar que Nordin Mukiele, jugador del Bayer Leverkusen, termina siendo expulsado por doble tarjeta amarilla, así que en caso no veamos un milagro o una especie de remontada histórica, creo yo que Bayern Múnich va a jugar los cuartos de final y lo más probable es que lo haga contra el Inter de Milán. Pero todavía esto no queda ahí, porque nos quedan dos partidos que hemos dejado para el final para mencionarles. Y porque sí, vamos a hablar del FC Barcelona contra el Benfica y del Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Partidos que tuvieron un detalle muy especial: actuaciones sensacionales de los arqueros de cada equipo. Hablamos de Alisson Becker y de Szczęsny. Partidos que claramente hay que hablar a detalle puro. Y empezamos con lo que fue la victoria del Barcelona por 1-0 contra el Benfica. Un partido que arrancó muy interesante, donde el conjunto local fue a atacarlo al equipo de Hansi Flick, como lo vimos en la fase de la Liga de esta actual Champions, donde el Barcelona trató de responder también en diferentes ocasiones, pero todo cambiaría en el momento donde el Barcelona repite uno de sus pecados más grandes, ¿no?, en lo que está haciendo la Champions, y hablamos claramente de la roja a Pau Cubarsí en apenas 22 minutos de juego, porque el delantero del Benfica, Pavlidis, se saca la marca de dos jugadores, deja prácticamente todo el camino para él solo en un mano a mano, que Pau Cubarsí termina haciéndole falta, y claramente nunca llega a tocar el balón, nunca llega a frenarlo del todo, por lo decirlo legal, por lo cual termina viendo la tarjeta roja y el Benfica se creció. El Benfica se creció a por montones, pero se encontraría con una muralla polaca llamada Szczęsny. El golero del Barcelona, ex Juventus, ex Arsenal, demostró por qué fue contratado, por qué salió del retiro. Un Szczęsny que completó un partido sumamente bueno. Realmente la actuación del día de hoy del portero polaco fue sensacional, en donde completó 8 atajadas el portero polaco, y una que fue maravillosa fue un remate de larga distancia por parte de Renato Sánchez. El portugués disparó
casi cerca a la media luna y donde Szczęsny respondió muy bien, y unas cuantas más intervenciones donde evitó lo que pudo ser el empate por parte del conjunto local, porque sí, Benfica se creció, Benfica fue con todo el ataque, intentando buscar incluso el primer gol del partido, pero tras un error en defensa horrible por parte de Antonio Silva, Rafinha aprovecharía con un remate de larga distancia. De hecho, el único remate del Barcelona en el segundo tiempo fue hecho por el brasileño y terminó en el 1-0 a favor del conjunto culé. Un partido que, como lo mencionábamos, cambió por completo tras la expulsión de Pau Cubarsí, y que el Barcelona supo mantenerlo. Tuvo que sacar a Dani Olmo para meter a Ronald Araujo a lo largo del partido, y gracias a una muralla como Szczęsny, con 8 atajadas importantes, con un Rafinha que aprovechó el momento clave para mandarla a guardar, el Barça se lleva una ventaja de tan solo un gol para la vuelta que será la siguiente semana, y donde el Barça va a definir si jugará los cuartos de final y esperará al rival para que el partido entre Borussia Dortmund y Lille definirá quién será el otro equipo que avance a cuartos de final en esa llave. Pero vamos a hablar claramente del elefante en la habitación, el cual es Alisson Becker. ¿Cómo explicar lo que ha sido el partido del Paris Saint-Germain contra el Liverpool? No hay cómo explicarlo, la verdad. Sinceramente, fue un partido donde el PSG brilló, demostró más de lo que ya está demostrando en la actual temporada, en un momento de crisis donde perdió 3 partidos de Champions, donde se esperaba que de repente el equipo de Luis Enrique sin Mbappé no iba a encontrar el rumbo. Encontró un Ousmane Dembélé que está hecho una fiera, está hecho una bestia realmente el francés. Creo yo que estamos viendo la mejor versión del jugador del Paris Saint-Germain. Creo que decir solamente yo sería algo ingenuo, creo que todo el mundo piensa igual, pero estamos viendo un equipo que supo encontrar piezas importantes, con un Vitinha comiéndose el medio campo, con un Dembélé, como lo decimos, que le gusta sumarse al ataque, no tanto solamente por el extremo derecho, sino que se mete por el medio, rota con Bradley Barcola. Vicha Kvaratskhelia ha llegado de la mejor manera a este equipo de Luis Enrique, y que hoy le hizo mucho daño al que es para muchos el mejor equipo de la temporada, como lo es el Liverpool de Arne Slot. La verdad que el Paris Saint-Germain el día de hoy estuvo a nada de hacerle un partido histórico, no por el juego, sino por la cantidad de goles que le pudo haber hecho al equipo Red, porque si no fuera por Alisson Becker, el partido tranquilamente pudo haber quedado 2-0 hasta 3-0, porque hay unas atajadas maravillosas, hay unas atajadas muy buenas que le hace a Ousmane Dembélé, un mano a mano que le saca a Vicha Kvaratskhelia, incluso un tiro libre que pasa rozando el palo más lejano del portero brasileño. Fue un partido brillante, donde Alisson Becker demuestra el por qué fue considerado en su momento uno de los mejores arqueros del mundo, y el por qué hoy Liverpool es uno de los equipos más completos a nivel mundial. Porque se hablaba mucho de Salah, se hablaba mucho de Van Dijk, de Alexander-Arnold, que hoy no tuvo la mejor de sus noches, pero el encuentro que arma hoy día Alisson Becker demuestra que si Liverpool no va a estar bien arriba, no va a estar bien abajo en el medio campo o en la defensa, al menos en la portería va a tener un tipo que le va a salvar las papas calientes, y ese fue hoy día Becker. Porque después, si uno revisa las estadísticas, Paris Saint-Germain remató más de 20 veces, 9 fueron al arco, las 9 las termina sacando con total seguridad de Alisson Becker, y el Liverpool solamente tuvo una. Fue la ocasión que tuvo el conjunto Arne Slot en un contragolpe que gana Darwin Núñez, abre el campo de juego para encontrar a Harvey Elliott, el cual define de manera majestuosa, le pega cambiándole el palo a Gianluigi Donnarumma, y todos en el estadio, en el partido, nos quedamos incrédulos, porque era una noche mágica, era la noche del PSG, era la noche donde el Paris Saint-Germain podía decir: nosotros somos el equipo de Francia que tanto tiempo ningunearon, que tanto tiempo invirtió, que tanto tiempo intentó salir de lo más bajo para pelear con los más grandes, y hoy le podíamos hacer competencia al equipo más fuerte a nivel europeo en la temporada. Bueno, Alisson Becker se encargó de que la historia se mantenga como es, que el Paris Saint-Germain se mantenga siendo el equipo que no cumple las expectativas que uno siempre tiene de ellos en este tipo de competiciones. Habrá que esperar a la vuelta, es tan solo un gol. ¿Estoy seguro que el PSG puede hacer un gol para igualar la serie? Sí, puede hacerlo, pero habrá que ver qué tanto puede aguantar la presión de un estadio como Anfield,
que siempre que está presente para sus jugadores puede ayudarlos incluso a ganar partidos, y eso no es biribiri. Y dinos tú, para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador de estos partidos de ida de la Champions League? ¿Quién anotó el mejor gol? ¿Y cuáles serán los cruces para los cuartos de final, los cuales se definen la siguiente semana? En base a las preguntas, creo que el jugador más importante y destacable de la fecha termina siendo Alisson Becker por una actuación formidable. Porque si bien Szczęsny también cumplió un partidazo contra el Benfica, termina al fin y al cabo el Barcelona ganándolo. Y el contexto del partido cambia mucho porque el conjunto culé se queda con un hombre menos. Algo que en cuanto a la teoría hace creer que era lógico que Benfica se iba a ir encima del Barcelona y atacarlo a más no poder. Pero el Paris Saint-Germain lo tuvo sofocado a más no poder al conjunto de Arne Slot, y creo que el mérito de Alisson Becker en brillar termina siendo fundamental para esta victoria de los Reds. En cuanto al gol de la fecha, creo sin dudas que la mejor anotación fue la de Karim Adeyemi. Si bien la de Rodrigo es muy bonita, incluso el gol de Leandro Trossard me parece un verdadero golazo también. Creo que la pinturita que nos regala Adeyemi es una obra maestra, por la cual creo que termina siendo el gol más especial y no sé, no diría importante, pero uno de los más especiales que hemos visto. Y para la fase de los cuartos de final, eso sí, te lo dejo a ti en los comentarios y ya nos estamos viendo en el siguiente video.